Hola, soy Manolo Vela y esta es Mi Pared Chiquita. Yo soy Manolo Vela, soy bailarín, actor y performer. Me especializo en danza contemporánea y mis inicios desde muy pequeño comencé a bailar aproximadamente desde los 10, 11 años. Me interesé por el ballet, me interesé por la danza clásica y fui compaginando mis estudios con la danza, luego después ya mis estudios universitarios y bueno, la danza me atrapó desde muy pequeño. Mi proyecto se llama Juana Inés, Trazos sobre el Sueño. Es una pieza de danza contemporánea basada en el primer sueño de Sor Juana. Este proyecto fue aprobado por el FOMAC, el Fondo Municipal para Artistas y Creadores, y bueno, he empezado a trabajar en él desde hace muchos años y recién en 2020 tuve la oportunidad de realizar toda la producción, la investigación, el proceso coreográfico y eventualmente el estreno. La idea de llevar la poesía al cuerpo para mí siempre me ha resultado muy interesante porque en realidad es que todo es poesía, todo el movimiento, la creación, y empecé a llevar diferentes poetas latinoamericanos, europeos a la creación para poder después llevar a Sor Juana. Primero me preparé con algunos poetas favoritos, algunos escritores favoritos que tenía, como para ir calentando motores en cuanto a llevar el primero sueño. El público conoce que mis trabajos van de la poesía, de la literatura, con la danza contemporánea. Ya había llevado una pieza que tenemos de Juan Rulfo, de Pedro Páramo, llevada a la danza contemporánea. Y después hice la creación escénica que dirigió la maestra Cintia Aguirre y coreografió de Fernando Pessoa, un poeta portugués. Hice diferentes paisajes de su poesía y los llevé a la danza para después prepararme para llevar a Sor Juana, llevar específicamente el primer sueño. Entonces siempre he estado de la mano la danza contemporánea con la literatura, la poesía. Desde sexto de primaria fue cuando la conocí en unos libros de texto, no sé si recuerdas que estaban como unos libros de texto. Y estaba Sor Juana y comencé a leerla y me empezaron mis padres también a acercar a ella. Ya había leído yo villancicos, sonetos, ¿no? A los arcos, sacramentales, mucha poesía de Sor Juana, pero yo fue aproximadamente en la secundaria que me empecé a acercar al primer sueño y no entendía absolutamente nada. Entonces, primero fue, digamos, investigar, que me fui a Octavio Paz, a sus biógrafos, a Calleja, por supuesto a la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que va acercándote un poco a prepararte para leer el poema. El primer sueño es un poema filosófico de 1000 versos, bueno, 975 versos. Y Sor Juana inaugura en la literatura universal el poema filosófico, que es muy importante. Vaya, de cierta manera hablan mucho de que imita a Góngora por las soledades de Góngora, pero me parece mucho más impresionante, muy nutrido el poema de Sor Juana, que es un viaje a la aventura del conocimiento. Una vez que yo comencé a leerlo, comencé a estudiarlo, me nació desde hace muchos años la idea de en algún momento llevarla a la danza, pero necesitaba, o aún necesito estar preparado. Ya lo hice, pero siento que es un poema que se puede estudiar toda la vida y que yo siempre he tenido la intención. Ahora lo llevé a la danza contemporánea porque quería vestirlo. La idea es que por medio de la danza contemporánea puedan acercarse al poema, principalmente los jóvenes, que en realidad, vaya, es uno de los poemas más importantes de la literatura universal y principalmente de México. Sor Juana en realidad es muy vasta, tiene una gran gama de letras, de poesía. Para mí Sor Juana significa realmente esta piedra angular de la literatura en México y en Latinoamérica, para transmitir lo que yo quería de cierto modo ofrecer a la audiencia en cuanto al primer sueño. Era no complicarnos con el poema, sino realizarlo en paisajes. Es decir, de la noche, que es como inicia el poema, la noche, el sueño como tal, el sueño físico y el desprendimiento del alma para posteriormente que vence el día
a la noche, ¿cierto? Entonces yo lo repartí así para que la bailarina y la actriz no se complicaran tanto en toda la filosofía en sí del poema. El reto más importante yo creo es que cuando yo empecé a escribir la puesta en escena, ya conformarla con el poema, es que la vestí toda la puesta en escena. Yo vestí mucha multimedia, muchas luces, muchos movimientos, entonces lo fui haciendo, lo fui desnudando, vaya, justo como el poema, que es la noche, la caída de la noche, cae la noche, empieza el desprendimiento del alma, entonces hacerlo más orgánico, vaya, volví a desvestirlo todo y una vez que ya lo tenía en ese control, pude yo transmitirle a la bailarina y a la actriz que forman parte de esta puesta en escena que realmente se relajaran, que el poema es más que es complicado, es muy bello y es ese viaje de conocimiento. Entonces yo transmitía dentro de mis posibilidades esa paz que produce realmente comprenderlo, quererlo, apapachar el poema, porque es tan importante. Entonces creamos una sinergia entre los tres para yo poder seguir trabajando sin pretensiones, que yo creo era eso. Una vez que desnudé toda la obra y ya le di la forma muy honesta, con un trabajo muy honesto, íntimo, porque al final de cuentas el primer sueño para mí resulta muy íntimo, para mí Manolo resulta muy íntimo el poema. De ahí me fui a la estética. La estética para mí me hacía mucho ruido, como te comento, que le había puesto muchas luces, le había puesto muchos elementos y al final me quedé con esta estética del hábito, del convento, de las luces íntimas, de las entradas de las luces, la estética que manejo con el uso de las telas, esto que es más vaporoso, pero que también se vuelve más íntimo, también se vuelve, digamos, más onírico, más del sueño, que no es tan ordinario como parece, porque es el sueño físico del que habla Sor Juana, pero luego va el desprendimiento del alma. Entonces quise manejar esa estética, que se viera todo más limpio, más desnudo, para que se luciera la bailarina y la actriz, porque la actriz lleva un hábito grandísimo. Es un hábito grandísimo, es muy pesado. Y es realmente como si estuviera ella en el cuadro, luego sale y comienza a interpretar el poema, a decirlo. Y tengo a Cintia Aguirre, que es la bailarina, una gran bailarina, que interpreta a Sor Juana cuando está teniendo el desprendimiento del alma. Entonces yo necesitaba darme cuenta que esa estética diera la vuelta completa a la obra, ¿sí? De inicio a fin, que no tuviera más que los cuerpos que están en ese momento y esa atmósfera conventual. Principalmente como bailarín me interesaba mucho que Sor Juana en realidad también habla del cuerpo, de todo lo que sucede en tu cuerpo cuando duermes y cómo sucede de ese desprendimiento. Entonces yo lo quería hacer realmente físico, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, de la idea de la caída de la noche al desprendimiento del alma, todo lo que sucede en el cuerpo y al final, como tercer acto, vaya, es esta parte en la que Sor Juana despierta, y lo dice en su poema, el mundo iluminada y yo despierta. Sor Juana despierta y parecería que fracasa porque no logra obtener todo o durante ese sueño no logra Sor Juana comprenderlo todo. Pero bueno, para mí no es un fracaso, para mí es por el contrario, no es como toda esta majestuosidad que Sor Juana logró comprender y que es suficiente. Entonces yo quise repartir el poema en esos tres actos para que el público también tuviera relación con ello y obviamente dar un pre. Una monja del siglo XVI y su alma, que hacen en escena y que no se convierte en algo que pueda ser muy ajeno, que pueda ser algo que tú, porque todos dormimos, todos soñamos, todos queremos comprender cosas. Al menos yo en mis búsquedas como creador escénico siempre estoy buscando, siempre estoy investigando, siempre quiero saber más y por supuesto cuando algo no lo consigo comprender o siento frustración o quiero más y más y más. Entonces yo de cierta manera busco eso, entre esa comunión entre el público y, y yo como director y mi elenco, que todo lo que esté sucediendo, toda la atmósfera, todo lo que estamos, en todo lo que estamos viviendo, ellos también lo vivan y después puedan hacerse preguntas y puedan
interesarse por Sor Juana y por el poema, vaya, por todo lo que tenga Sor Juana. Hace poco, en una conversación con unos maestros, platicábamos justo de este puente que yo he creado entre la literatura, la poesía, la danza, y me comentaban mis maestros, mi maestra me comentaba que había yo como me había posicionado en el trabajo de la literatura y la poesía y conjugarlo con la danza y había como esta cuestión de no engolosinarme tanto con la poesía porque luego me voy muy por el lado de la poesía, en este caso de Sor Juana, que realmente es muy importante para mí, y ella me pidió de no dejar de lado la danza, la disciplina que lleva la danza, la investigación coreográfica. Sí, claro, voy a hablar sobre el primer sueño, pero lo estoy llevando a la danza contemporánea. ¿Qué está en vanguardia? ¿Qué técnicas voy a utilizar? ¿Por qué voy a mostrar esto con el cuerpo? ¿Qué movimientos me van a llevar al poema? Y no dejar de lado, por supuesto, mi formación dancística y seguirla conjugando. Entonces creo que ha sido un buen camino ir por ahí y me quiero quedar en esta, eh, digamos sí, como en esta formación, danza, literatura, poesía, las letras y el cuerpo para mí son un gran elemento para la vida.